¿Sí? Normal. Normal. Bueno. Fíjense que esto que vimos ayer y repasamos del equilibrio ácido-base por ahí es lo más complicado del respiratorio. Y bueno, algunos detalles de memoria como acordarse de los tejidos y o sea, las estructuras epiteliales que hay en cada una de las estructuras respiratorias, que incluso ni siquiera salen en Curtis, pero la facultad lo agrega como contenido. Entonces, tiene más importancia, más peso, puede ser que lo tome. Lo demás es como más llevadero para estudiar. Entonces empezamos la corrección de este TP de la unidad 26, o sea, el sistema respiratorio. Una de digamos, de los recorridos que les pueden hacer en cuanto a la circulación de sangre venosa y arterial, tiene que ver con ir analizando en cada una de las partes en las cuales me están preguntando qué presión hay de oxígeno y qué presión hay de dióxido de carbono, como habíamos visto en la teoría, ¿sí? Cuando lo estábamos viendo yo les dije, tengan en cuenta que en cualquier parte del recorrido me lo pueden preguntar. Entonces, acá, por ejemplo, me habla de las presiones parciales del oxígeno, ¿sí? Y me nombra la arteria aorta, o sea, la primera arteria que sale del corazón izquierdo, que acaba de llegar del pulmón de oxigenarse, la vena pulmonar, que la vena pulmonar es la única vena que va a traer sangre oxigenada, y después el alveolo, en el cual también existe intercambio gaseoso. Entonces, la presión en cualquiera de los tres va a ser de 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque desde que salgo desde el alveolo y ese intercambio y regreso al corazón por las venas, todo el corazón izquierdo y todas las arterias del cuerpo, menos la arteria pulmonar, tienen sangre oxigenada. Entonces van a tener 100 milímetros de mercurio de oxígeno y van a tener de dióxido de carbono 40. ¿Se entiende? ¿Le pusieron bien esta? Sí, profesor, marqué bien. Bien. Bueno, vamos entonces a la segunda. Me dice, marque lo incorrecto con respecto a la mecánica respiratoria. Me dice en la primera, en inspiración, la presión positiva pleural se hace más positiva. Si yo respirara en realidad por otro mecanismo, no justamente a través de la diferencia que yo genero entre la presión, digamos, intraalveolar y la presión pulmonar, podría volverse más positiva, pero lo que yo estoy haciendo es lo contrario, ¿sí? En la inspiración lo que yo hago es que la presión pleural se vuelva opuesta a la presión que está adentro de los alveolos. Entonces, si la presión de los alveolos desciende con respecto al exterior, es porque la presión pleural o de la pleura aumenta. ¿Por qué? Porque yo estoy ensanchando la cavidad torácica, entonces se está presionando contra esa cavidad pleural, ¿sí? Por eso será la incorrecta. Después me dice, en inspiración la presión abdominal aumenta. Si yo inspiro, estoy inspirando y estoy ensanchando la cavidad torácica. Entonces, si ensancho la cavidad torácica disminuye su presión. ¿Qué va a pasar con la abdominal? Y va a aumentar. ¿Por qué? Porque el diafragma se tira para abajo y presiona el abdomen. Acuérdense que el diafragma me separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces, si en un lugar, a ver, mi cuerpo sigue teniendo el mismo volumen, o sea, yo trato de ensanchar la cavidad, pero digo, de algún lado lo saco. Entonces, si el diafragma que está dentro del cuerpo no se está ensanchando hacia afuera como la cavidad, como la parrilla costal, si yo ensancho la cavidad torácica es porque de algún lado estoy sacando ese espacio. Y el lugar donde lo saco es el abdomen, ¿sí? Por eso en la inspiración la presión abdominal aumenta. Después me dice, la contracción del diafragma permite la inspiración y su relajación, la expiración. Sí, habíamos dicho que es la contracción activa o descenso del diafragma porque tiene esa forma de cúpula, lo tiro para abajo, y en la relajación es pasivo, y vuelve a tomar esa forma de la cúpula, o sea, se va para arriba el diafragma. Y después en la D me dice, la inspiración es un mecanismo activo y la expiración es un mecanismo pasivo, que es lo que acabamos de decir, aunándolo con el concepto que vimos en la anterior. Bien, pregunta número 3. Me dice, teniendo en cuenta el siguiente gráfico, marque la opción correcta. Me está marcando una gráfica que me está mencionando
la saturación de la hemoglobina, porque acá dice oxihemoglobina, o sea, la hemoglobina uniéndose al oxígeno, de acuerdo a su porcentaje de saturación. En el eje de las Y y en el eje de las X me están mostrando la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. Entonces lo que yo estoy viendo es una gráfica en la cual a 40 milímetros de mercurio la presión está en 70, ¿sí? O sea, el porcentaje, perdón, de saturación está en 70, como nosotros ya hemos visto, y esta es una característica de la hemoglobina, digamos, en su estado de reposo. Y después podemos ver que hay una gráfica que se muestra desplazada hacia la derecha y otra desplazada hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, me dice la opción número A. Cuando disminuye el pH, la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha, lo que significa que entrega oxígeno a los tejidos. Desplazar hacia la derecha, como estábamos viendo acá, en esta gráfica, significa que justamente a esta presión, por ejemplo, 40 milímetros de mercurio, hay un porcentaje de saturación que es menor. ¿Qué quiere decir que sea menor? Y bueno, que obviamente estoy entregando más oxígeno a los tejidos, ¿sí? Y se está desplazando hacia la derecha. Ahora, ¿puede ser la disminución del pH una de las causas? ¿Sí? ¿Cuáles eran las causas para desplazar la curva hacia la derecha? ¿Se acuerdan? El aumento de la temperatura y de la presión parcial de CO2. Perfecto. ¿Y qué más? Además de la temperatura y la concentración de dióxido de carbono, ¿qué más influía? El ejercicio físico. Sí, el ejercicio físico te hace aumentar esas variables. O sea, al hacer ejercicio físico tenés más temperatura, tenés más dióxido de carbono, pero ¿qué otra variable medíamos para analizar el corrimiento de la curva? Temperatura, concentración de dióxido de carbono y ¿qué más? El pH. El pH o la concentración de protones, como quieran verlo, pero esas son las tres variables que yo analizo. Entonces, si se corre a la derecha, tengo aumento de la temperatura, aumento del dióxido de carbono y aumento también de la concentración de protones, lo cual quiere decir lo mismo a disminución del pH. Por eso esta opción era la correcta. Disminuye el pH, se desplaza hacia la derecha, hay más oxígeno entregado a los tejidos. Por ejemplo, en una situación, como estaba diciendo Juani, que tiene que ver con esto, o sea, que estoy desplazando justamente más cantidad de oxígeno hacia los tejidos porque hay más consumo, como si estuviera en ejercicio, ¿sí? Entonces, sería un ejemplo de ejercicio físico. Bien, ahora, la B me dice, cuando la temperatura disminuye, la curva se desplaza hacia la izquierda, bien, hasta ahí vamos bien, lo que implica un mayor aporte de oxígeno a los tejidos. No, dijimos que el mayor aporte de oxígeno hacia los tejidos es cuando se desplaza la curva hacia la derecha, no hacia la izquierda. ¿Sí? Todo lo demás está bien en la frase, pero decir que aporta más oxígeno está mal. La C me dice, cuando un individuo realiza actividad física, aumenta la temperatura, bien, y desciende el pH, bien, lo que ocasiona un desvío de la curva de la hemoglobina hacia la izquierda para asegurar el aporte de oxígeno hacia los músculos. Esto es lo que está mal, ¿sí? Fíjense que lo vimos en la primera, o sea, el desplazamiento en el ejercicio intenso es hacia la derecha, para garantizar más oxígeno en los tejidos, como por ejemplo el músculo, sí, pero el desplazamiento es hacia la izquierda. Y después me dice, frente a la actividad física, el pH desciende, lo mismo que la temperatura, y aumenta el 2,3 difosfoglicerato, desviando la curva hacia la derecha, entregando oxígeno a los tejidos. Todo lo demás está bien, pero cuando hago actividad física es verdad que el pH desciende, es verdad que aumenta el dióxido de carbono, es verdad que aumenta el 2,3 difosfoglicerato, pero la temperatura, justamente, que es lo que está acá mal, también aumenta, porque obviamente hay más producción de calor. 4. ¿Cuál de los siguientes fenómenos se relaciona con la expiración? Tenemos que marcar acá lo correcto. La primera me dice, aumenta
aumento, perdón, de la presión intraabdominal. Si yo tendría un aumento de la presión intraabdominal, sería, como dijimos recién, sería como opuesto a lo que yo necesito en la cavidad torácica. Si yo estoy expirando, es porque hay un aumento en la cavidad torácica, no en la cavidad intraabdominal. Si hay un aumento en la cavidad torácica, entonces hay una disminución de la presión en el abdomen y el volumen es opuesto. Si yo estoy expirando, el aumento de la presión hace que yo saque el aire y voy a disminuir el volumen de la cavidad torácica. Por ende, voy a aumentar el volumen de la cavidad abdominal y por eso esta es la correcta. Lo del diafragma, bueno, sabemos que es al revés, se contrae en inspiración y en expiración se relaja, y después me dice aumento del volumen de la caja torácica. No, eso es lo que pasa justamente en la inspiración cuando yo respiro por presión negativa. ¿Se entiende esto? ¿Lo Sí, pusieron sí. bien? ¿Se confundieron? Yo creí, o sea, yo la marqué mal porque pensaba que la presión abdominal y la torácica, o sea, como que van de la mano. Pero Bien, después bien, yo analicé y creo me di que se cuenta los... que si subía una tenía que descender la otra. Claro, por eso, pero ¿y por qué decís van de la mano? O sea, yo pensaba eso, que cuando aumentaba una, aumentaban junto con la otra, pero era al revés. Bien, claro. No, 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 no es que aumenta una y la otra, sino que justamente eso, van opuestas. Entonces siempre en las situaciones lo tengo que pensar como una oposición, porque todo el segmento tóraco-abdominal están conectados. O sea, lo único que los separa justamente es el diafragma. Y el diafragma es el que marca la inspiración y la expiración. Entonces su contracción y relajación, ustedes acuérdense que siempre va a ser lo opuesto a lo que hace en el tórax. ¿Sí? Todo lo que hemos visto en el tórax que se contrae o se relaja, que aumenta el volumen o disminuye, de acuerdo a la inspiración y expiración, de cualquier cosa que me preguntan en el abdomen es al revés. ¿Sí? Justamente porque son dos capacidades que se, digamos, contraponen o se equilibran. Es verdad que por ahí uno tiene esa idea, depende de qué tipo de inspiración haga, pero vieron que cuando ustedes hacen una inspiración profunda, es como que sienten que están llenando la panza de aire y uno dice, pero pará, si estoy aumentando el volumen en la inspiración, no aumento el volumen en la expiración. Y parece eso porque en realidad se ensancha hacia afuera, pero en una inspiración normal, que yo no estoy metiendo más aires de ese medio litro, en realidad ese movimiento se mueve entre los dos. Tampoco es que haya un aumento más de uno con respecto al otro. Si yo hago una inspiración profunda, por ahí estoy ensanchando todos los músculos, entonces hay más volumen del normal. ¿Sí? Siempre esto me lo están preguntando en situaciones normales. O sea, si yo comparo a una persona que hizo inspiración forzada de una que no, y por más de que esté expirando o inspirando, igual va a ser mayor, obviamente, la cantidad de aire que va a mover. Pero en una inspiración normal, en donde yo muevo únicamente el diafragma y los intercostales, que son los músculos que participan de una inspiración-expiración normal, siempre los volúmenes y las presiones que hay en el abdomen están opuestas a lo que hay en el tórax, para que podamos pensar las respuestas. Bueno, 5, me dice, respecto al dióxido de carbono transportado en sangre, indique cuál de las siguientes opciones es correcta. Dice, viaja unido al grupo hemo de la globina. No, lo que está mal es que me diga el grupo hemo. Recuerden que unido al grupo hemo viaja el oxígeno, también viaja el monóxido de carbono, pero el dióxido de carbono no. Viaja unido a esta proteína, a la globina, que es la parte proteica, digamos, de la hemoglobina, pero no al grupo hemo. Por eso no desplaza en realidad al oxígeno. La B me dice un 65% del dióxido de carbono es convertido a bicarbonato por acción de la anhidrasa carbónica, que está dentro de los hematíes, o sea, dentro de los glóbulos rojos, que esto se ve bien en la imagen que tienen en Curtis y que está replicada en el cuadernillo, por ende es correcto. La mayor cantidad viaja así, la bibliografía nos dice del 65 al 70%, así que está bien lo que me están afirmando acá y tendríamos que marcar esa como correcta. La C me dice un 10% viaja unido a la globina. Otra vez, no viaja unido a la hemoglobina, digamos, al componente. Ah, no, perdón, el porcentaje es lo que estamos acá, no el grupo M.
Esto es lo que está mal. Porque el 10% viajaba disuelto. Unido a la globina, miren, la verdad, chicos, que en muchas bibliografías directamente lo redondea y les pone el 25%, pero si ustedes se fijan en el Curtis, y es el dato que ustedes les pueden tomar, es lo que sale en el dibujito que les dice del 5 al 30%. Entonces, si yo sumo este 10 que viajas disuelto, digamos, como burbujeando en sangre, más el que está unido a la globina, que sería del 5 al 30%, más el que está como bicarbonato, que más o menos el 65 al 70%, bueno, en promedio hacemos entre los tres el 100, ¿sí? O sea que lo que está mal acá es el porcentaje con la asociación que me hace. Unido a la globina, viaja más porcentaje y no el 10. La verdad es que si yo les tomo el parámetro, digamos, de que sale en la imagen que les dice del 5 al 30, yo digo, bueno, pero el 5 al 30 comprende el 10%, entonces es medio tramposo, pero bueno, como siempre decimos, buscamos la más correcta, y la más correcta es la B porque me da un porcentaje mucho más preciso del viaje justamente de ese dióxido de carbono en forma de bicarbonato. Bueno, y después dice en la arteria aorta, hay 0 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, ya que fue extraído en su totalidad por los pulmones. Esto nunca sucede, porque nunca me va a alcanzar ese porcentaje para igualarlo con el exterior y no existe un aire que tenga el 0%. La verdad es que existe, a ver, el aire atmosférico, o sea, de la troposfera, tiene un 0,03% de dióxido de carbono, o sea que la verdad es que en realidad su presión es mucho más baja. Pero claro, se va cargando dióxido de carbono mientras que yo voy inspirando por todo el espacio muerto, entonces cuando llega al alveolo no llega con una presión de 0 milímetros de mercurio. Entonces, siempre acuérdense que la igualación se hace por ley de Fick a través del gradiente de concentración y depende del coeficiente de difusión, del área que yo tengo total de intercambio, de la distancia, entonces nunca va a quedar en 0. Sí es verdad que la sangre oxigenada pierde gran cantidad de dióxido de carbono, pero nunca se queda en 0. En promedio, la sangre más oxigenada igual sigue teniendo 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. 6. Con respecto a epitelios que encontramos en el sistema respiratorio, marque lo correcto. Bueno, esto es lo otro que les decía, que por ahí es bastante preguntado el tipo de epitelio que tienen, que es como un anexo, porque en el Curtis así exclusivamente o solito no aparece como contenido, sino que lo agrega la FAC. Me dice, el vestíbulo de la nariz tiene un epitelio plano estratificado queratinizado. Si es el vestíbulo de la nariz, no tiene queratina. ¿Por qué? Porque la queratina estaba solo en la piel, ¿sí? O sea, en la parte externa. Entonces, el vestíbulo de la nariz ya me está nombrando como la parte de la nariz, pero que estoy tapizando, y no es la parte externa de la epidermis. Entonces, no voy a tener un epitelio queratinizado. La queratina estaba solo en la epidermis, acuérdense. Los senos paranasales, que serían como adentro de ese tapiz, pero continuándose con ese vestíbulo, me dice tiene epitelio simple plano, al igual que el alveolo. No, los senos paranasales, que hacen una continuación del tapiz interno de la cavidad nasal, tienen epitelio plano estratificado en algunos y en la mayoría de ellos tienen epitelio cilíndrico, pseudo estratificado, ciliado, como todo, o la gran mayoría, no todo, la gran mayoría del epitelio respiratorio. La C me dice, la laringe en su parte inferior a las cuerdas tiene epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, esto es lo correcto, por arriba de las cuerdas tiene el mismo epitelio que la cavidad, o sea, la partecita, digamos, interna del vestíbulo y la faringe. ¿Qué epitelio era? Epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y en la D me dice, el epitelio respiratorio presenta vellosidades en su membrana apical, y las vellosidades, acuérdense, que estaban como microvellosidades, en realidad en las células como las intestinales, que necesitan mucha absorción, pero el epitelio de la nariz no necesita absorber nada, todo lo contrario, necesita secretar, y la modificación de su membrana apical no son vellosidades, sino cilios, y que sirven para barrer todas las partículas, adherirlas al moco y mandarlas para afuera. Pregunta 7. Marquemos lo correcto. La A me dice, los peces poseen un sistema respiratorio denominado branquial, constituido por invaginaciones, que se denominan branquias.
Las branquias son evaginaciones, van hacia afuera. Por eso les muestra la gráfica como que se van hacia afuera para poder exponerlo hacia la corriente de agua. El pulmón es una invaginación, porque se mete y forma toda una superficie de intercambio en el interior del cuerpo, ¿sí? Entonces, pulmón es una invaginación, pero la branquia es una evaginación. Los anélidos respiran o tienen una respiración de tipo directa. ¿Cuál era la respiración de tipo directa? ¿Qué significa directa? Vamos, si no se los va a comer nadie por comentar lo que piensan. ¿Qué era respiración directa? Que se realiza una difusión simple. Bien, directamente las células del cuerpo hacen una difusión simple con el exterior. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esto y dicen, esperen, los anelios son las lombrices de tierra. ¿Por dónde respiran? Por la piel. Entonces digo, pero están haciendo difusión simple desde la superficie externa de su cuerpo. Entonces tiendo a pensar que sí puede ser directa. Pero directo es directo, directo a la célula. El anélido respira por piel, pero de una forma indirecta porque tiene sistema circulatorio. Y al fin y al cabo, esos gases, que obviamente hacen intercambio por simple difusión en la piel, van a parar un sistema circulatorio y el sistema circulatorio lo distribuye a los tejidos. Entonces, el anélido tiene respiración cutánea, pero sigue siendo un mecanismo indirecto, porque por más de que haga simple difusión a través de la piel, como nosotros hacemos simple difusión en los alveolos y como un pez hace simple difusión en la branquia, pero al tener un sistema circulatorio es que ya la respiración no es directa, no llega a cada una de las células solo por difusión, sino por un transporte a través de un circuito cardiovascular, ¿sí? Entonces, no va a ser directo, sino indirecto y cutáneo. La cera la que tenían bien porque dice que los reptiles presentan un sistema respiratorio pulmonar, que esto existe en los peces pulmonados, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y después me dice la de los anfibios dependen únicamente de los pulmones, y esto es lo que está mal, porque el anfibio tiene un pulmón muy poco evolucionado, que se llama pulmón en libro, le cuesta bastante hacer el intercambio solo por esa superficie, entonces utiliza la piel también para complementarlo. El anfibio tiene respiración pulmonar y respiración cutánea. Y ni hablar que la larva del anfibio encima tiene branquias, porque es acuática. Entonces ya la palabra únicamente no encaja, ni siquiera me está nombrando el estadio. 8. Un andinista decide subir el Aconcagua. El aire atmosférico que allí respira posee, o sea que tengo que marcar lo correcto, ¿qué posee? Me está hablando de la concentración, del porcentaje o de la presión parcial de oxígeno con respecto al nivel del mar. Primero pensemos antes de leer las opciones, si yo me estoy ascendiendo en altura con respecto al nivel del mar, tengo una columna de aire menor arriba mío. Eso quiere decir que la presión de oxígeno obviamente va a ser menor porque la presión atmosférica es menor y la presión parcial de oxígeno responde a ser un porcentaje de esta, digamos, según la ley de los gases, según su presión parcial va a ocupar en concentración lo mismo que ocupa en el porcentaje en la distribución del aire. Pero el porcentaje sigue siendo una constante, porque si yo me voy a la montaña o me voy a nivel del mar o me voy a cualquier lado, idealmente en los ecosistemas terrestres, el oxígeno sigue ocupando un 21%, perdón, del porcentaje del total de gases. Entonces, su presión parcial es un porcentaje, el 21%, con respecto a la mezcla total de gases. Obviamente esto se modificaría si yo me cambio de territorio. En los ecosistemas acuáticos habíamos dicho que el porcentaje de oxígeno es de 0,5 sobre el total de fluidos y de gases disueltos en el agua. Pero si yo estoy en el aire, con respecto a un lugar a otro, el porcentaje sigue constante.
pero no es lo mismo ni la presión parcial ni la concentración, que son directamente proporcionales. Entonces, si subo a la Concagua me encuentro con igual porcentaje, pero con menor presión parcial y con menor concentración de oxígeno. Por eso las dos primeras estaban mal, porque me habla de presión y de concentración, y no sería mayor sino menor, que es lo que me dice justamente la opción D. Y en la C me dice menor porcentaje de oxígeno, y no es menor sino igual. Bien, pregunta número 9. Marque la incorrecta sobre la estructura de las vías respiratorias inferiores. Me dice, los bronquios principales resultan de la bifurcación de la tráquea a nivel de T5. No, recuerden que los bronquios principales se bifurcan a la altura, digamos, de la carina, la tráquea, perdón, se bifurca a la altura de la carina, que sería el punto en T5, en los bronquios, ¿sí? Sí, es lo que me dice, tenemos que marcarle correcta. Bien, el punto de carina T5, la bifurcación. Bien, está bien, justamente, y no es lo que tienen que marcar. B, los bronquiolos se caracterizan porque su pared solo está compuesta de músculo liso. El bronquiolo es de superficie, que depende obviamente en qué parte esté, si es el bronquiolo terminal o el bronquiolo respiratorio propiamente dicho, es el lugar en donde hay hematosis, o sea, intercambio. Quiere decir que no va a existir nada más que la membrana de intercambio, o sea, que justamente no hay músculo liso y hay muy poquita cantidad de cartílago. Ahora, si son los bronquiolos los primeros, ¿sí? Apenas salgo del bronquiolo terminal, pero todavía no estoy en el bronquiolo respiratorio, me encuentro algunas hebras de músculo liso y de cartílago, pero nunca para decir que solo la pared esté compuesta de eso. O sea, no, el bronquiolo respiratorio no tiene directamente músculo liso, y el otro tiene el epitelio, muy poquitas fibras de cartílago, ya los anillos fibrosos se empiezan a abrir, a ensanchar cada vez más, y no toman contacto entre sí, y las fibras musculares que tengo son mínimas. ¿Sí? Entonces, primero no me dice qué tipo de bronquiolo, pero justamente el músculo solito no es lo que voy a encontrar. Después me dice el bronquio lobular o lobar, que es lo mismo, que es el que va a cada lóbulo del pulmón, tiene placas irregulares de cartílago, ¿sí? Acuérdense que el bronquio principal tenía como bien marcados los anillos en forma de C igual que la tráquea, y ya después empiezo como a irregularizar la cantidad de placas desde el bronquio lobar. Y ya el bronquio segmentario empieza a dispersarse una plaquita de la otra y dejarme espacios o huecos entre medios hasta desaparecer completamente en el bronquiolo respiratorio. Y bueno, después me dice los alvéolos poseen un epitelio simple, plano, compuesto por neumocitos 1 y 2, que está bien, el 1 forma la barrera, el 2 secreta el líquido, el surfactante pulmonar, y además respalda obviamente la formación de nuevos neumocitos tipo 1 que no se pueden reponer. O sea, si se pierden no los puedo reponer. Pregunta 10. Con respecto al transporte de gases, marque lo incorrecto. La mayor cantidad de dióxido de carbono en sangre se transporta como bicarbonato. Sí, lo vimos en una pregunta anterior, del 65 al 70% viaja como bicarbonato. La mioglobina es una proteína de transporte que cumple una función de reserva de oxígeno, ya que tiene una afinidad muy alta con el oxígeno. Recuerden que la mioglobina justamente se caracteriza por ser una reserva porque hasta los 20 milímetros de mercurio no suelta el oxígeno. Eso es porque tiene gran cantidad de afinidad. Entonces, en una expiración normal, sin que el cuerpo tenga actividad física, va intercambiando de su hemoglobina más o menos desde una presión de 100 a 40, y sigue quedándome el 70% todavía la hemoglobina saturada. Entonces, en esas condiciones, si yo no estoy haciendo ejercicio, la mioglobina no suelta nada. Tiene tan alta afinidad por el oxígeno que casi siempre está saturada al 100, salvo que yo haga ejercicio y demande más al músculo. Entonces, ahí recién suelto un poquito el oxígeno. Justamente por eso tiene una función de reserva. La C, que es la que tenían que marcar que estaba mal, dice que la reacción de ácido carbónico dándome protones y bicarbonato es catalizado por la anhidrasa carbónica. Acuérdense que la anhidrasa carbónica es una enzima y las enzimas son específicas. Entonces, no es que yo digo, la anhidrasa carbónica me cataliza la unión del dióxido de carbono y agua para dar ácido carbónico, bueno, lo ionizo en dos distintos y lo hace la misma enzima. No.
O sea, las enzimas son específicas de la reacción. No me da lo mismo para un lado que para el otro. Más allá de que haya 4 reacciones en esta ecuación que vimos desde el dióxido de carbono hasta el bicarbonato y los protones. Y bueno, en la D me dice la hemoglobina tiene una curva de saturación sigmoidea, la cual se desplaza hacia la derecha por aumento de los protones en plasma. Sí, entre otras cosas, como habíamos visto, el aumento de los protones, de la temperatura, del dióxido de carbono. 11. En comparación con la hemoglobina en adultos, de expresión normal, y me está preguntando sobre la hemoglobina fetal o la mioglobina, ¿sí? Con respecto a la hemoglobina en adultos. Las dos primeras opciones me hablan de la hemoglobina fetal. Acuérdense que la hemoglobina fetal, o sea, la hemoglobina que tiene el bebé, tiene que ser lo suficientemente apta para robarle oxígeno a la madre. O sea, que lo tiene que atrapar con más fuerza y por eso tiene mayor afinidad. ¿Sí? Y es lo que yo tengo que marcar en esta opción. Ahora, fíjense las de la mioglobina. La mioglobina, como dijimos recién, es un pigmento respiratorio de reserva. Entonces, para reservar, también tengo que tener mayor afinidad que la hemoglobina. Y las dos opciones me dicen igual o menor, ¿sí? Por eso no son ninguna de las dos correctas, porque debería decir, o sea, la correcta debería decir mayor. ¿Sí? Por eso esa opción la anulo en realidad. Bien, pregunta número 12. Me dice, marque la opción correcta sobre cuál es la primera respuesta del organismo frente a un descenso del pH sanguíneo. O sea, yo tengo que, ¿cómo llamábamos a la disminución del pH sanguíneo? Acidosis. Bien, tengo una acidosis. No me está diciendo cuál es el origen de esa acidosis, pero la verdad es que dijimos que si yo tengo una acidosis, lo primero que voy a tratar de hacer es compensar a través del pulmón, porque es la vía más rápida. Quizás si el pulmón está fallando, obviamente tengo que recurrir a otro mecanismo, pero en situaciones normales, si yo tengo en cualquier situación un descenso del pH, o sea, una acidosis, lo primero que hago es tomar mano al pulmón. O sea que cuando yo tengo un origen de cualquier índole y no pulmonar, ¿qué hago? Hiperventilo, aumento la frecuencia respiratoria. Si hago una hiperventilación, desciende la concentración de dióxido de carbono y eso me permite justamente que se siga convirtiendo los protones en este dióxido de carbono y seguirlo sacando. O sea, tengo mucho protón, los protones se transforman más en dióxido de carbono, yo los expulso por hiperventilación y sigo permitiendo que se mantenga en equilibrio hasta que esa concentración de protones descienda. Después me dice, aumento la retención de bicarbonato en el riñón. La verdad es que si hay un descenso del pH es porque aumentaron los protones, o sea que lo que yo necesito es liberar más protones en orina. Puede ser que, digamos, aumente la retención de bicarbonato porque al aumentar la concentración de bicarbonato neutralizo más los protones. O sea, no está mal la C, pero me dice la primera respuesta. Entonces, si yo las leo bien, digo, bueno, lo primero que voy a echar mano es al pulmón, después al riñón. No me aclara si este paciente tiene una deficiencia respiratoria o lo que sea, entonces lo único que puedo decir, bueno, la primera respuesta natural es responder al pulmón. Pero ojo, como les digo con la C, porque no está mal, de hecho es la compensación que hace el riñón para bloquear esa cantidad de protones excesivos. Pregunta 13. La hemoglobina es el principal pigmento respiratorio de numerosos animales, incluso los humanos. Y me dice cómo está formada. Cada molécula de hemoglobina se compone de 4 subunidades. Sí, está perfecto, tiene 4 globinas con 4 grupos hemos cada uno, y es lo que me dice la B. Cada subunidad está formada por un grupo hemo y una globina, que es la cadena polipeptídica. La C me dice cada grupo hemo es un anillo de porfirina con un átomo de cobre en el centro. Solo ahí me son correctas porque en la C me está hablando del átomo de cobre y el átomo de cobre no es propio de la hemoglobina, sino de la hemocianina. En la hemoglobina ya sabemos que hay hierro. Era fácil como estaba armada esta pregunta. Estas preguntas son bastante comunes en los prácticos de la facultad y en las formas que los evaluaba antes la facu. Les ponía A, B y son correctas, u otra opción que sea todas son correctas, como para mezclarlas. Pero bueno, es para que no dejen de ensayar. Yo no sé si ustedes han visto algún cuadernillo de la facu, no importa, porque igual hacemos los ejercicios o los terminamos haciendo
en los prácticos y en los exámenes, pero la facultad en sus cuadernillos pone algunos modelos de preguntas como evaluaba antes, y hace 3 años como que está evaluando distinto y no me preguntan ni lo incorrecto, ni esto, pero bueno, no sabemos con qué sale. Fíjense que ya salió digamos, las fechas de los exámenes y esta publicación que hicieron ayer, pero no figura ni dónde rinden, ni cuántas preguntas tiene el examen. Eso siempre se lo guardan como misterio hasta el final. Entonces, bueno, no sabemos con qué pueden salir, así que por las dudas les metemos algunas de estas preguntas. 14. Y esta creo que es la última, sí. Un paciente ingirió una concentración elevada de ácido acetil salicílico, como dijimos, la aspirina o bendita aspirineta. Y esto produjo una acidosis metabólica. Como dijimos, esto es lo más común en los niñitos que agarran la tableta de aspirinetas cual tableta de caramelos y que las mamás suelen dejar muy a mano. Entonces todos nos hemos intoxicado o por lo menos hemos hecho el intento de intoxicarnos en el primer intento de mandarnos mínimo una tabletita de aspirinetas. Entonces, ¿qué respuesta compensatoria empieza, o sea, esperamos encontrar en el organismo si yo tengo esta acidosis? Es la misma secuencia que vimos acá en la pregunta 12. Yo me doy cuenta en realidad que una persona se empieza a intoxicar con cualquier tipo de ácido porque se presenta una hiperventilación. Entonces, al presentar la hiperventilación lleva a que se disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, y al disminuirla dejo que más cantidad de protones compensen la ecuación para ese lado y se siga liberando el exceso, obviamente, del dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, para compensarlo, ¿sí? La PCO2 necesita una hiperventilación. Pero ojo cómo está redactado. Dice, ¿qué respuesta compensatoria esperaría encontrar? O sea, se presenta una hiperventilación que disminuye, porque si me hubieran dicho, como aumenta la PCO2, se produce una hiperventilación, o sea, me lo hubieran redactado distinto, entonces digo, pero la PCO2 aumenta o disminuye. Acuérdense lo que les dije ayer, y bueno, con la Dani también lo deben haber visto los que estuvieron con ellos. Una cosa es el estímulo y otra cosa es la respuesta. Si a mí en la pregunta me hubieran dicho, porque aumenta la PCO2, hiperventilo, está bien. O es lo mismo decir, se presenta una hiperventilación que disminuye la PCO2. Quiere decir que hiperventilo, ¿para qué? Para después disminuirlo. Por eso esta opción es la que está bien y no otra que me relaciona, por ejemplo, la hiperventilación con el aumento de la PCO2. Siempre tengo que pensar en la secuencia. ¿Qué es lo que pasa primero y qué estoy haciendo en el organismo para tratar de compensar? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, entonces